Hola amada, bienvenidas a la lección 3 de Exilio y Regreso. Hoy estamos en Daniel 1 y 2. Queremos anunciarle que nuestro próximo seminario, Tiempo a Solas con Dios, será el jueves 16 de octubre a las 7 p.m. hora de Miami. También queremos recordarles que tenemos en este estudio un programa para estudiantes de edad escolar que se reúne los miércoles a las 7 de la noche, hora de Miami, y se reúnen por Zoom. Así que las exhortamos a que registren a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, a sus amigos, a cualquier joven que en tu vida, cualquier niño en tu vida que tú quieras influenciar para el Señor. Inscríbelo en la clase. Envíanos un mensaje a bsfmiamienespanol@gmail.com. Bueno, amadas, ¿alguna vez te has encontrado en una situación imprevista que no solo te toma por sorpresa, sino que te sacude? Y puede ser algo tan sencillo como que vas manejando tranquila, tomándote tu cafecito y de repente, ¡pum!, se te atraviesa alguien de frente. ¿Cuál es tu primer instinto? ¿Frenar de golpe? ¿Tocar bocina? ¿Murmurar mil cosas en un segundo? ¿O asegurarte que no se te pierda ni una gota de tu cafecito? O quizás es algo más de mayor gravedad, tu situación imprevista, la repentina pérdida de un ser amado, la inesperada noticia de un diagnóstico que interrumpe tu plan, la pérdida de un empleo. Estos momentos no planificados tienden a revelar quiénes somos, cuál es nuestra prioridad, dónde está nuestra confianza y a dónde acudimos primero en busca de ayuda. ¿De dónde vendrá mi socorro? Estas cosas ponen a prueba nuestro carácter. Y es exactamente lo que vemos en esta lección. Daniel, quien tenía unos 16 años, y sus amigos, también adolescentes, de repente se encuentran en una situación que no solo los sorprende, pero los sacude. Fueron arrancados de su tierra, apartados de su familia, de lo conocido y llevados al exilio, un país desconocido, un idioma y una cultura diferente y encima con 1000 dioses. Y su respuesta a esa situación revela su carácter, revela dónde está su fe y de dónde viene su socorro. Su confianza estaba en Dios y vemos cómo Dios los fortalece y les provee exactamente lo que necesitan. Dios, y eso es lo que vamos a aprender hoy, Dios provee a los creyentes todo lo que necesitamos para vivir fielmente para Él, aún en las circunstancias difíciles. Y lo vamos a ver en dos divisiones. La primera división, fidelidad en la prueba personal, en el capítulo 1 de Daniel. Y la segunda división, fidelidad en la crisis pública, en Daniel 2. Así que las exhorto que abran sus Biblias a el libro de Daniel, capítulo 1, y oremos. Señor, tú eres Dios soberano de la historia, soberano Dios del universo, soberano Dios de nuestras vidas. Padre, te damos gracias porque estamos aquí, porque hasta aquí nos has traído. Tu fidelidad y tu misericordia son evidentes en todo lo que miramos, Señor. Padre, te pedimos que en este momento en que vamos a entrar en esta parte de estudiar tu palabra, que tú quites toda distracción de nuestra cabeza, que nos ayudes a enfocarnos y a fijar la mirada en ti y solo en ti. Señor, que podamos en oración saber que nuestra dependencia está en ti y que tú nos provees exactamente lo que necesitamos. Señor, con eso te pido que me vacíes a mí de mí misma y me llenes de tu espíritu para poder traer tu palabra. Si hay algo en esto que no es lo que tú quieres decir, Señor, que tú lo quites de mí, mi Rey. Ayúdanos, Señor, porque queremos en obediencia ser fieles a ti. Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén
y amén. Las últimas 2 semanas estuvimos estudiando el profeta Ezequiel, a quien Dios llamó a llevar su mensaje a su pueblo exiliado en Babilonia. En esa misma época, Dios llamó al profeta Jeremías para llevar su mensaje a los israelitas que aún estaban en Judá. Y Daniel fue contemporáneo de Jeremías y de Ezequiel. Y Dios lo llamó a él en esa misma época a llevar su mensaje en el palacio del rey en Babilonia. Y amadas, díganme que no ven el amor de Dios y su misericordia por su pueblo, por un pueblo rebelde, terco, desobediente, infiel, pero Dios pacientemente los persigue, los advierte y les envía su mensaje y los disciplina. Eso es amor. Y aún hay quien dice que en el Antiguo Testamento no ven el amor de Dios. Su amor los perseguía y su amor aún nos persigue. Daniel 1 comienza diciéndonos que era el 3er año del reinado de Joacim de Judá, cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia sitió a Jerusalén. Y el Señor Dios, en su soberanía, permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor se llevó también algunos utensilios del templo de Dios y los puso en el templo de sus dioses. Y eso parece un pequeño detalle, pero es un gran detalle. Ese detalle marca un gran desafío. Era una declaración de que su Dios, con D pequeña, era mejor que el Dios de Judá, con D mayúscula. Es no solo visto como una victoria militar, pero también como una victoria de sus dioses, con D pequeña. Además, Nabucodonosor ordenó que se llevaran algunos de los israelitas de la familia real y de la nobleza. Y eso es una profecía cumplida. En Deuteronomio 4, Moisés le dice al pueblo de Israel que si se apartan del pacto con Dios, serán arrojados de la tierra, serán llevados al exilio. También Isaías profetizó en el capítulo 39, donde le habla a Ezequías, el rey de Judá, que permitió que unos delegados de Babilonia lo visitaran y él les mostró todos sus tesoros y le mostró todos los tesoros del templo del Señor. Entonces Isaías le dice: oye la palabra del Señor de los ejércitos. Sin duda vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados atesoraron hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor, y algunos de tus hijos, tus descendientes, serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Tremenda profecía, y es exactamente lo que vemos en esta lección. Pues, ¿qué es la profecía? La profecía bíblica es un acto mediante el cual Dios revela acontecimientos futuros para advertir a su pueblo y para darnos la perspectiva necesaria para vivir en medio de las circunstancias. Es un llamado al arrepentimiento y es un llamado a regresar a vivir de acuerdo a sus mandatos. Dios mismo es la fuente de toda profecía bíblica. Y el cumplimiento de las profecías confirma la soberanía de Dios sobre la historia y sobre todos los reinos. Y nos muestra que Él es confiable y Él hace lo que dice. Entonces se llevaron a Daniel y se llevaron a sus amigos a Babilonia. Daniel, Ananías, Misael y Azarías tenían nombres hebreos que reflejaban su identidad y quiénes eran en Dios. Daniel, su nombre significa Dios es juez. Ananías, su nombre significa Yahweh es misericordioso. Misael, su nombre significa ¿quién es como Dios? Y Azarías,
Su nombre significa Jehová es mi ayudador. Tremendos nombres que reflejan su identidad. Estos jóvenes fueron arrancados de su tierra, de su familia, de su comunidad, de sus costumbres, de su templo, su cultura. Los despojaron de todo lo que conocían, incluyendo su nombre hebreo, tratando de quitarles su identidad. Y les dieron nombres babilónicos que representaban diferentes dioses de Babilonia. Y Daniel y sus amigos no se quejaron. Ellos sabían dónde estaba su identidad. Les asignaron comida diaria directamente de la mesa del rey. Tremendos manjares de carnes exóticas y vino. Y esto sí que los sacudió. Y vemos el carácter de Daniel en la forma en que respondió. Podemos ver su convicción. Y nos dice, pero Daniel se propuso en el corazón no contaminarse con la comida y el vino del rey. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Contaminarse, eso es una palabra fuerte, es dañar algo que es puro. Y la palabra no nos dice específicamente por qué la comida y el vino fueron una ofensa para ellos. Pero sí sabemos que Dios le había dado a los judíos ciertas leyes acerca de la comida y la bebida. Y amadas, las notas entran en muchísimos detalles acerca de esto y sugieren varias razones también. Así que por favor los exhorto a que se lean las notas. Daniel le pidió al jefe de los oficiales comer verduras y tomar agua. Y el jefe accedió a hacer una prueba por 10 días. Y que quede claro, Daniel pidió esto a las autoridades y le pidió a Dios un milagro. Y confió que Dios así lo haría. Y después de 10 días, Daniel y sus amigos parecían más saludables que los otros jóvenes. Así que siguieron recibiendo verduras en lugar de la comida real. O sea, Dios escuchó sus oraciones y Dios hizo el milagro. Oración contestada. A los 4 jóvenes, Dios, no las verduras, Dios les proveyó la sabiduría y la inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. O sea que en esos 3 años que estuvieron de preparación, sobresalieron. Estaban inmersos en el estudio de la cultura, la literatura y la religión babilónica, pero permanecieron fieles a Dios. Tremendo. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. El favor de Dios estaba sobre ellos aún en medio de sus circunstancias. Cuando Nabucodonosor los llamó ante su presencia y habló con ellos, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Volvemos, no por las verduras, sino porque Dios así lo propuso. Y fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Daniel tuvo una muy larga y exitosa carrera en la peor de las circunstancias. Hasta el rey Ciro, que fue el rey medo-persa que conquistó a Babilonia. ¿Qué aprendemos en este capítulo, amadas? Aprendemos que Dios provee la fortaleza necesaria para permanecer fieles a Él en un mundo hostil. Aunque vivían en Babilonia y servían a un rey pagano poderoso, Daniel y sus amigos sirvieron fielmente al Señor y lo hicieron en medio del exilio.
y Dios los fortaleció para permanecer fieles a Él. Ellos confiaron en Dios y lo valoraron a Él por encima de todo, aún viviendo en un reino opuesto al único Dios verdadero. Pero Dios ve y fortalece a los creyentes aun cuando el camino de la obediencia es difícil y es incómodo. Estos jóvenes con firmeza y con gran convicción tuvieron que tener, cuando se estaban criando en su casa, una mamá, un papá, una abuela, quizás una tía que los influenció y los discipuló en los caminos del Señor. ¿A qué niño o qué joven estás discipulando e influenciando tú para Cristo Jesús? Ellos tenían más hambre de Dios que de la comida del rey. ¿Tienes tú esa misma hambre por Dios y su palabra? Ellos escogieron rechazar el manjar de la mesa en obediencia y recibieron la bendición de Dios. Tú y yo podemos escoger lo mismo. Y tú y yo veremos cómo Dios nos bendice y nos transforma. Cuán diferentes seremos al terminar estas 30 semanas en este estudio. Ya estoy anticipando escuchar tu testimonio. Miremos la segunda división. Fidelidad en medio de la crisis pública. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, él tuvo varios sueños que lo perturbaron. Había algo acerca de esos sueños que no lo dejaban dormir. Así que mandó a llamar a los magos, los hechiceros, los adivinos y los astrólogos y les dijo: tuve un sueño que me perturba y quiero que me digan lo que soñé y que me dejen saber qué significa. Los astrólogos enseguida les respondieron en arameo, que es el idioma oficial de Babilonia. Claro, claro que sí, Su Majestad, para eso estamos, para servirle. Díganos qué soñó, que rapidito le daremos su interpretación. Pero el rey le dijo: no, nada de eso. Mi decisión ya está tomada. Ustedes son los que son magos, ustedes son adivinos, son astrólogos, ustedes viven de ese oficio. Entonces, primero, díganme qué soñé y segundo, díganme qué significa. Tremenda prueba. Y si no me pueden decir, de una ordenaré que los corten en pedazos y que sus casas sean reducidas a cenizas. Y aquí vemos el gran poder que tenía este rey. O sea, él era la ley. Con una palabra acababa con todos ellos. Pero tranquilos, les dice. Si me dicen lo que soñé y me explican, yo les daré regalos, recompensas y grandes honores. Así que una vez más le dijeron: sí, señor rey, su majestad, cuéntenos el sueño y nosotros lo interpretaremos. Pero el rey les contestó: mira, dejen de tratar de estar ganando tiempo, porque ustedes saben que yo estoy firmemente decidido. Si no me dicen lo que soñé, ya saben lo que les espera. Ustedes se han puesto de acuerdo para salirme con engaños y malas intenciones, esperando que la situación cambie y yo cambie de parecer. Y yo no quiero nada de eso. Díganme lo que soñé y sabré que realmente son capaces de darme una interpretación. Pero los astrólogos le respondieron: pero Su Majestad, eso no es justo. No hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que usted está pidiendo. Jamás ningún rey se le había ocurrido pedir tal cosa a ningún mago o a ningún hechicero o a ningún astrólogo. Lo que pides es muy difícil. Nadie puede revelarlo a no ser los dioses, pero ellos no viven entre nosotros. Tremenda verdad. Y Nabucodonosor se enfureció con esa respuesta y de una mandó ejecutar a todos los sabios de Babilonia.
publicó un edicto y se ordenó la búsqueda de Daniel y sus amigos para ser ejecutados. El comandante de la Guardia Real, Arioc, salió para ejecutar a los sabios y encontró a Daniel. Y Daniel le preguntó, ¿pero por qué el rey emitió un edicto tan violento? Arioc le explicó la situación, lo que estaba sucediendo, y Daniel, con mucha calma y respeto, fue a ver al rey y le pidió tiempo para poder interpretarle su sueño. Una vez más, Daniel mostró su carácter en medio de una situación donde su vida estaba en peligro, pero en lugar de desesperarse, pidió tiempo al rey. Y no para ganar tiempo y tratar de convencer al rey de que cambiara de opinión, sino para darse tiempo de orar, de escuchar del Señor y de esperar en Él. Daniel y sus amigos se reunieron a orar, imploraron misericordia, clamando por sus vidas y por la vida de todos los sabios, confiando que Dios los escucharía y les revelaría el sueño y su significado. La dependencia de Daniel no estaba en su propia sabiduría ni en sus habilidades, sino que estaba en el Señor. Y la oración era parte esencial de su vida. Amadas, la oración es esencial en la vida de cada creyente. Es nuestra conversación con nuestro Padre Celestial en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Durante la noche, el Señor le reveló el misterio a Daniel. Y Daniel inmediatamente agradeció a Dios por contestar sus oraciones y lo alabó por su poder, por su fidelidad, por su soberanía sobre el tiempo, sobre las estaciones y sobre los reyes. Y lo alabó por la sabiduría que da para entender la verdad. Y en su alabanza agradeció a Dios por darle la interpretación del misterio. Daniel fue a buscar a Arioc y pidió ver al rey. Y Arioc enseguida fue donde el rey le dijo, ya lo encontré, su majestad, yo encontré a un hombre que puede decirle lo que significa su sueño. Arioc enseguida se dio todo el mérito, toda la gloria para él. En cambio, Daniel, cuando el rey le preguntó si podía decirle lo que vio en su sueño y darle la interpretación, Daniel le dijo, no, hombre valiente, le dijo, no hay ningún sabio, ningún hechicero, ningún mago, ningún adivino que pueda explicar al rey el misterio sobre el cual preguntó. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Una vez más, vemos la valentía de este joven con su fe por delante y su confianza en el Todopoderoso ante un rey pagano, mostrando dónde está su confianza y mostrando y testificando sobre su Dios. Y le dice, Dios le mostró al rey lo que sucederá en los días venideros. Estos son el sueño y las visiones que pasaron por su mente mientras dormía en su cama. Usted se acostó pensando en qué pasará en el futuro y esto fue lo que soñó. Vio una estatua enorme, de tamaño impresionante. La cabeza era de oro puro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies la mitad de hierro y la otra mitad de barro cocido. De repente una roca fue cortada, pero no por manos humanas. Esa roca golpeó e hizo pedazos los pies de la estatua y la hizo añicos, sin dejar rastro. Pero la roca que golpeó la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra.
¿Se imaginan la cara del rey al escuchar cada detalle de lo que soñó salir de la boca de Daniel? Y el testimonio que esto daba no solo al rey, sino también a los adivinos y a cada persona que estaba presente en la corte del rey. El Dios de los cielos es accesible y sí está entre nosotros. Ahora Daniel procede a interpretarle el sueño. Ya le había dejado claro que Dios le estaba mostrando lo que vendría en el futuro, mostrándole que Él es Dios soberano. Dios le dio el poder y el reino a Nabucodonosor y él es la cabeza de la estatua. Dios le dio el dominio, la majestad y tu gobierno, pero tu reino no es eterno. Después de ti vendrán 3 otros reinos representados por los diferentes materiales en la estatua. Cada uno de estos reinos será aplastado por la roca, que es Cristo Jesús, cuyo reino sí es eterno. El gran Dios le ha mostrado a usted, rey, lo que pasará en el futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación digna de confianza. Y aquí también vemos cumplimiento de profecía. La profecía bíblica, como esta que vemos aquí, a veces señala hacia el cumplimiento en un futuro cercano, pero también prevé el cumplimiento en un futuro más distante, lo que aún no se ha cumplido de esta profecía. La profecía nos revela misterios que solo Dios puede diseñar y cumplir, y nos confirma su soberanía sobre la historia y sobre todos los reinos, y que podemos confiar en Él. Nabucodonosor, ese gran rey, se postró ante Daniel, un siervo, un esclavo extranjero que había estado hace unos minutos a punto de perder su vida junto al resto de los sabios. Y el rey lo honró, reconociendo que no fue Daniel el que le dio la respuesta, sino el Dios de Daniel. Y le dijo: tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios. ¡Wow! Tremendo testimonio de este joven que aquí tendría 18, 19 años. Su fe, su confianza en Dios y su servicio fiel con integridad, con humildad y en total dependencia en Dios, mostró el cuidado y la provisión de Dios para sus hijos. Dios nos da oportunidades para testificar de Él en toda circunstancia, pero no podemos ser fieles sin Él. El rey no solo le salvó la vida a Daniel, sino que también lo puso en un puesto prominente. Lo nombró gobernador de toda la provincia y jefe de todos los sabios. Y Daniel se aseguró que sus amigos también fueran promovidos. ¿Qué aprendemos en este capítulo, amada? Aprendemos que Dios nos fortalece para ser fieles a Él aún en circunstancias inciertas. Cuando Daniel se encontró en otra situación imprevista, que no solo lo tomó por sorpresa, sino que lo sacudió, como cuando se te atraviesa un carro de frente, su reacción mostró su carácter. Clamó a Dios en oración, con confianza y seguridad de que recibiría una respuesta. No entró en pánico, sino con calma y con mucha valentía, mostró que Dios provee la fortaleza que necesitamos para enfrentar cada situación. ¿A dónde te está llamando Dios a testificar de su soberanía y su poder? ¿En el trabajo? ¿En tu hogar? ¿Con la familia? ¿Estás clamando a Dios porque te revele qué decir? La oración es clave y esencial. ¿Por qué estás clamando? ¿Porque tu vida sea fácil o para que tu vida sea fácil?
para que tu vida sea más cómoda, que Dios quite todo obstáculo de tu camino, o que te use para su gloria en el exilio, en el dolor, en la enfermedad, en la dificultad por la que estás pasando. Dios nos llama y nos fortalece para que seamos fieles y testifiquemos de Él donde quiera que nos ha puesto. Él es soberano Dios del universo. Cuando estás en situaciones adversas, ¿qué sale de ti? ¿Temor, ira o confianza en Dios? Pídele a Dios que fortalezca tu espíritu y transforme tu corazón. Oremos. Señor Dios, tú eres el Altísimo, el gran yo soy, el mismo ayer, hoy y para siempre. Gracias por el privilegio que es estudiar tu palabra. Gracias porque a ti te ha placido revelarte a nosotras. Gracias porque nos has llamado para estar aquí y porque nos hablas, Señor. Señor, permite que querramos comunicarnos más contigo, que querramos crecer nuestro tiempo de oración contigo, que podamos, Señor, ser sensibles al susurro de tu palabra, mi Rey. Háblanos que tus siervas te escuchan. Padre, danos hambre de ti y hambre de tu palabra, que nuestra dependencia esté en ti y no en nuestras habilidades, Señor. Queremos testificar de ti y de tu fidelidad donde quiera que tú nos tienes. Señor, fortalécenos física y espiritualmente para la obra a la que nos has llamado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amadas, Dios les bendice. Nos vemos la próxima semana.